Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Observatorio de Riesgos Laborales, con la temática titulada ¿Qué es la analítica de datos? Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Salín Eduardo Avellaneda Pinzón. Él es magíster en salud ocupacional y ambiental, especialista en gerencia de proyectos y matemático. Ingeniero Avellaneda, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Hola Wilmer, muchas gracias por tu presentación. Pasamos a, a- a nuestra segunda charla de nuestra ruta de conocimiento del Observatorio de Riesgos Laborales y vamos a hablar de qué es la analítica de datos. Bienvenidos a todos y pues nada, muchas gracias Wilmer. ¿Te parece si arrancamos de una vez con el pretest? Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, como es costumbre, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿cuál es una aplicación común de la analítica de datos? A, el procesamiento del lenguaje natural. B, la gestión de inventarios. C, la comunicación interna en la empresa. D, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, el procesamiento del lenguaje natural, un 32%, B, la gestión de inventarios, un 28%, C, la comunicación interna en la empresa, un 30%, D, ninguna de las anteriores, un 10% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué tipo de informes se pueden generar utilizando la analítica de datos en el Observatorio de Riesgos Laborales? A, informes financieros. B, informes de clima laboral. C, informes de accidentalidad. D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Mientras dan sus respuestas, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden dejar las dudas e inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy. Con gusto, nuestro experto a lo largo del evento se las estará respondiendo. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, informes financieros, un 9%, B, informes de clima laboral, un 22%, C, informes de accidentalidad, un 65%, D, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es un desafío común en la analítica de datos? A, falta de recursos humanos. B, acceso ilimitado a los datos. C, falta de herramientas de visualización. D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, falta de recursos humanos, un 8%. B, acceso ilimitado a los datos, un 46%. C, falta de herramientas de visualización, un 41%. D, ninguna de las anteriores, un 5% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Avellaneda. Bueno, les cuento que en la evaluación que acabamos de hacer en este pretest,
tenemos algunas cosas por aprender, estamos un poco crudos en alguna información, pero esperamos que después de esta charla lo podamos solucionar. Y pues al ver que hay tantos errores de percepción, les recomiendo y les recuerdo, como dijo Wilmer ahorita, que hay un chat abierto, entonces hagan todas las preguntas pues para que estos espacios realmente sean enriquecedores. Entonces, pues bueno, arranquemos. ¿Qué es la analítica de datos? Entonces, la analítica de datos primero es un proceso. ¿Y por qué necesitamos hacer este proceso? Porque como decía Stephen Hawking, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión de conocimiento. Y acá tenemos uno de los principales problemas, sobre todo en las organizaciones un poco tradicionales, y es que creemos saber las cosas. Entonces llega un cliente y nos dice, mire, yo necesito que usted me ofrezca este tema, y usted dice, no, 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 yo ya sé qué es lo que usted necesita, no lo oímos. Y entonces creemos que tenemos el conocimiento y sacamos conclusiones de nuestra experiencia personal y no nos centramos en el cliente. Entonces, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, porque para la ignorancia aprendemos, pero cuando creemos que sabemos, la embarramos. ¿Listo? Entonces, la analítica de datos o cuál es el objetivo de esta charla es brindar una visión general de la analítica de datos y su aplicación en la gestión de riesgos laborales. Todo lo tenemos que engranar en, en lo que hacemos. Ustedes en general son líderes de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, pero algo importante de estas charlas o de esta estructura o de esta ruta de conocimiento que Positiva ha diseñado para ustedes es que toda esta información, si bien la mostramos para la gestión de los riesgos laborales, se puede aumentar o se puede llevar a todos los procesos de las empresas, a cualquiera. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una panadería, una zapatería, está la gente del SENA, la fiscalía, todos pueden engranar los procesos de analítica de datos del observatorio de inteligencia artificial, que va a ser nuestra próxima charla. Todo esto lo vamos a poder integrar en cualquier proceso de la empresa. ¿Listo? ¿Cómo vamos a organizarnos? Con 3 objetivos específicos: introducir conceptos básicos de analítica de datos, explorar las diferentes fases que, como les digo, ustedes pueden aplicar en cualquier parte de su proceso empresarial, y los beneficios y desafíos de esta implementación de la analítica de datos. Entonces, pues va a ser una charla realmente corta, espero que sustanciosa, y nuevamente los invito a que pongan toda su información, sus preguntas en el chat para que pues sea mucho más enriquecedora. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es los problemas actuales de la información y de los datos. Entonces, en la charla anterior, que ustedes pueden encontrar en Posipedia, hablamos de la importancia de tomar decisiones basadas en datos. Y contamos un poco de los tipos de datos y este tipo de cosas. Pero yo acá ya voy a decir, tengo que analizar esos datos y voy a tener unos problemas que probablemente ustedes los encuentren. Y vamos a poner un ejemplo muy claro que todavía está a la orden del día, que es, vamos a hablar del COVID, por ejemplo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, decían, la pandemia es COVID-19 porque empezó en diciembre, noviembre de 2019 en China, y acá llegó en marzo del 2020, casi 5 meses después. Pero además decían, no, 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 eso no es tan grave. Los datos llegaban tarde, no sabíamos de la mortalidad, no sabíamos de lo grave que era, y entonces los datos decían, ah, no, 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 eso no pasa nada. No, que eso es solo para ciertas zonas del planeta, pero a Colombia no iba a llegar. Recuerdo que salían las noticias, en Colombia no llega porque al virus no le gusta el trópico y el calor lo va a evitar. Entonces los datos llegaban tarde y por lo tanto las decisiones que nosotros hablábamos llegaban tarde. Entonces imagínense, y esto lo vamos a hablar durante la charla, imagínense las acciones que ustedes hubieran podido hacer
si hubiesen detectado, a tiempo el problema del COVID. Yo, por ejemplo, le hubiera dicho a mi mamá, protégete desde el principio, esto va a afectar a los niños y a las personas mayores, ten mucho cuidado. O sea, este tipo de cosas, esas acciones de control, las hubiera podido tomar mucho más a tiempo. Entonces, primero los datos llegan tarde, acá y en cualquier organización. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuánto vendimos? No, hace 6 meses cerramos con tal cosa. ¿Cómo? Pero yo necesito la información es ya. Entonces, los datos llegan tarde. Lo segundo, que tenemos un problema y es la especificidad de los datos. Los datos no son específicos. Entonces, volviendo al COVID, nos hablaban de temas. No, 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 la mortalidad es del 2%. Entonces uno decía, no es tan grave. Claro, es del 2% de la población, pero en personas mayores de 60 años era del 50%. Entonces esa información no era específica para poder tomar decisiones. Entonces hablábamos de soluciones generales, pero no de soluciones específicas. Y por último, la infraestructura. Entonces, este es un tema sobre todo de Colombia y de países un poco más lentos en infraestructura tecnológica. Estoy seguro que muchos de los que están participando en el webinar trabajan su matriz de peligros, su matriz de riesgos, su matriz legal, hasta en el mismo sistema de gestión en Excel, los accidentes, las investigaciones. Y resulta que el Excel no nos da la capacidad para ciertos análisis de datos. Entonces yo les voy a poner el ejemplo de Positiva. Positiva cuenta con, en este momento, en riesgos laborales, más de 3 millones de personas afiliadas. Si yo quisiera que me dijera, bueno, dígame cuántas de las personas afiliadas son hombres y cuántas mujeres, en Excel ya no lo puedo hacer, porque el Excel se muere o digamos que pierde la capacidad en 400.000, en 500.000 registros. Entonces yo tengo 3 millones de afiliados, ya no puedo. Entonces la infraestructura tecnológica que tengo o la preparación de mi gente no está correcta a la cantidad de datos que tengo. Entonces, pues no tenemos esa información. ¿Listo? Entonces, arrancamos de estos problemas y por eso es necesario hacer analítica de datos. Pero qué bendito es la analítica de datos. ¿Qué es? Entonces, lo primero es que la analítica de datos es un proceso. No es meter muchos datos a un Excel y decirle al jefe, jefe, yo estoy haciendo analítica de datos. No, la analítica de datos sirve para descubrir, interpretar y comunicar patrones. Que yo pueda decirle, jefe, mire, los que más ausentismo tienen en la empresa, una empresa de 600 trabajadores, son los hombres de entre 20 y 30 años y se incapacitan principalmente los lunes y los viernes. Esos patrones, esos descubrimientos, ya es hacer analítica de datos. ¿Para qué nos sirve? Para comprender los fenómenos, predecir los resultados. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de KPIs o de indicadores? Pues todo eso nos está alimentando esos indicadores y precisamente nos lleva a tomar decisiones informadas, a que el jefe deje de decir, yo creo que el mayor ausentismo son las mujeres porque yo veo que las que tienen hijos siempre piden permiso para el colegio, pero eso es una creencia y pasar a decir, no, miren, los datos dicen que son los hombres de tal edad, tales días, afiliados a tal EPS. Uy, maravilloso. Esas diferencias son las que eh, nos generan un valor agregado y para eso es que hacemos analítica de datos. Pero es un proceso complicado que por supuesto requiere varias etapas de las que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, la analítica de datos es un proceso para descubrir, capturar, interpretar y comunicar los patrones de los datos. ¿Listo? ¿Y en qué aplicaciones, que era una de las preguntas del test, qué aplicaciones tiene analíticas de datos? Entonces tenemos la primera, que es Business Intelligence, ustedes lo han oído, que ahora hay algo que se llama Power BI, que lo tiene Microsoft, y hay muchos otros BIs
que se desarrollan para hacer analítica de datos. ¿Pero qué es eso? Pues básicamente es poner gran cantidad de datos en un tablero fácilmente visualizable, donde un ejecutivo, una persona que tome decisiones, lo pueda ver rápidamente. Que yo no le diga, por ejemplo, pasaba mucho con las matrices de peligros hace un tiempo y la norma dice, usted tiene que socializar los peligros a todos sus trabajadores. Y entonces llegaba al Ministerio de Trabajo y decía, venga, ¿usted les socializó los peligros a los trabajadores? Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo lo hizo? No, mire, yo en la pancarta de mi empresa, en el cartel de bienvenida de la entrada, le puse un Excel de 200 filas, más de 1000 filas y 50 columnas. En una letra tamaño 3, y usted dice, bueno, sí, usted socializó los datos, por decir algo, por decirlo menos, pero alguien le entendió, alguien lo pudo analizar, alguien sabe cuál es su peligro. No, pues viene un montón de letricas. Entonces los business intelligence sirven precisamente para que seleccionando los KPIs adecuados, usted le pueda presentar a los tomadores de decisiones o a sus trabajadores efectivamente la información que usted necesita. Otra aplicación de la analítica de datos es inteligencia artificial, de la que ya hemos hablado, de la que vamos a hablar más adelante. Frente a lo de Business Intelligence, vamos a tener también otro módulo en esta ruta de aprendizaje donde vamos a aprender qué es un Business Intelligence, cómo se puede hacer. No es necesario un Business Intelligence, se puede hacer un tablero de control, también lo llaman, se puede hacer hasta en Excel. Entonces no es necesario que usted diga, no, es que tengo que contratar un programador o algo así. No, usted lo puede hacer en un Excel. Tenemos aplicaciones en inteligencia artificial que básicamente es meter la gran cantidad de datos y que nos ayude. Y entonces, ¿por qué es necesario hacer analítica de datos? Pues porque hay datos que usted es muy complejo que usted pueda tener el control. Entonces, ustedes han usado Waze o Instagram, por ejemplo, o Facebook. Entonces usted dice, yo quiero un viaje a San Andrés y de un momento a otro, gracias a la inteligencia artificial, toda la publicidad que le llega es de viajes a San Andrés. ¿Por qué? Porque están haciendo gran analítica de datos y puede predecir o puede ayudarle a usted a tomar decisiones correctas. ¿Cuál es la ruta en el caso de Waze? ¿Cuál es lo que usted quiere en el caso de Instagram? Y así. Tercero, por supuesto, analizar datos y poder llevar a la conclusión datos que usted requiere o necesita, medición de KPIs, lo hablábamos la vez pasada, y reportes. Entonces, también estoy seguro que a muchos de ustedes acá llega el jefe y les dice, voy para donde el cliente Pepito Pérez, dígame cómo está este cliente, qué ha comprado, qué necesita, cómo va, cómo ha estado. Y usted dice, no jefe, espere que me demoro un ratico. La analítica de datos le va a permitir hacer reportes mucho más rápidos y que el cliente y que su jefe cuando vaya a hacer esos reportes, pues lo tenga con un clic. No, él no puede decir, no, me voy ya para donde el cliente y usted diga, ay, deme 3 días mientras le saco el reporte. Hacer una buena analítica de datos les va a permitir tener esos reportes al día o en tiempo real o lo más cercano posible. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos 4 tipos de analítica. Y entonces acá esto es muy importante. Entonces yo les voy a contar, volvamos al caso del COVID y dónde podemos tener un valor agregado que yo espero que ustedes, que sea tangible para ustedes. Lo primero es analítica descriptiva. Entonces me llamaba el jefe y me decía, Salim, cuénteme qué ha pasado con los accidentes de tránsito. Y yo le decía, doctor Jorge Luis, en nuestros datos, en nuestra analítica descriptiva, entre el año 2020 y 2021 se redujeron los accidentes de tránsito. Eso es lo que hacemos nosotros con un Excel, más o menos, y eso es hacer analítica descriptiva, contar lo que ha pasado. Entonces él me decía, muy bien, nuestro indicador de accidentes de tránsito disminuyó. Muy bien. Entonces medimos los indicadores y contamos lo que ha pasado. Pero después, el doctor Jorge Luis, que es muy inteligente, decía, bueno, pero ¿por qué? Y la idea es que los datos me digan el por qué.
Entonces ya pasamos a una analítica un poco más elaborada que se llama analítica diagnóstica, y es ¿por qué pasó eso? Entonces usted decía, pues se redujeron porque estamos en pandemia, la gente está encerrada en sus casas, pues no saca los carros, por lo tanto los accidentes de tránsito se disminuyeron. Ya entendemos lo que es una analítica diagnóstica, es poder, eso que pasó, saber un por qué ha pasado, por qué ha pasado eso. Pero si ustedes se dan cuenta, yo ya no solo metí los datos de accidentes de tránsito, yo metí un contexto general. Estamos en pandemia, la gente está trabajando en casa y todo eso lo sabemos nosotros acá mientras hablamos, pero todo eso lo tenemos en la cabeza porque incluimos más datos a las variables. Entonces, sabemos quién trabajaba en casa, cada cuánto estaban sacando, los kilómetros recorridos, bueno, yo qué sé, más información. Entonces, para poder hacer una analítica diagnóstica, tengo que cruzar con información de otro lado. Y entonces me dice, Falín, hombre, bueno, pero como ya se acabó la emergencia, ¿qué va a pasar? Entonces usted le dice, doctor Jorge Luis, pues cómo la gente otra vez salió, otra vez está montando en carro, otra vez están cumpliendo horario, otra vez tienen afán, otra vez el tráfico de las ciudades está súper pesado, pues probablemente va a volver a subir los accidentes de trabajo. Entonces eso ya lo podemos hacer, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, entre más datos tenemos, ¿qué datos metimos? Que la emergencia se había acabado, que los teletrabajadores estaban volviendo a la presencialidad, que no todas las organizaciones se movieron al teletrabajo, bueno, un montón de cosas más, pues se reactivó la economía y entonces todos esos datos los metemos y podemos predecir qué va a pasar. Pero el jefe dice, bueno, no solo quiero saber que se van a accidentar, porque ¿y yo qué? ¿Sí me entiende? El jefe, doctor Jorge Luis, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que ocurra o para que no ocurra lo que yo quiero? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que va a pasar. ¿Qué puedo hacer yo? Y les ponía el caso ahorita del COVID, que sería maravilloso si yo hubiese estado pendiente de los datos en 2019 en China y digo, no, todo el mundo se está poniendo tapabocas. Yo en diciembre de 2019 me compro un container lleno de tapabocas y en marzo o abril de 2020 me vuelvo multimillonario, pero multimillonario. Y entonces ustedes dicen, para eso sirve la analítica de datos. Si yo hubiese estado pendiente de los datos y tengo un análisis de lo que va a pasar, acá en prescriptiva la máquina me debería decir, cómprese un container de tapabocas que usted se vuelve multimillonario. Pero pues como no teníamos los datos por los problemas que les estaba contando, pues probablemente pocos compraron containers y se volvieron multimillonarios. Pero eso que les estoy diciendo es la importancia de la analítica de datos. Entonces, entre más datos tenemos, pues más podemos hacer y evolucionar en estos tipos de analítica, que cada vez es más complicado, cada vez necesita más inteligencia, ya sea humana o artificial, para poder tomar esas decisiones. Pero entonces, ¿cuál es este proceso? Entonces, ya conozco los tipos de analítica, quiero saber cuál es el proceso de la analítica de datos. Entonces, lo primero es preguntar. Y preguntar acá tiene fundamentos muy importantes, porque normalmente, ¿qué tenemos? Le pregunto, otra vez volvamos a los afiliados a Positiva, le pregunto si es hombre o es mujer. Le pregunto cuántos años tiene. Le pregunto cuál es su EPS. Y ustedes en sus procesos, lo que les decía la analítica de datos es para todos los procesos empresariales, ustedes le preguntarán muchas cosas a sus clientes o a sus usuarios, pero a veces me cuentan más de la cuenta. Entonces yo le digo, cuénteme cómo está el servicio con Positiva. No mentiras, algo más chévere. Cuénteme qué le pasó en su accidente de trabajo. Y entonces dice, no, el señor iba montando en su moto y pasó un perrito, ese perrito lo hizo caer, se resbaló, se raspó y se pegó en la cabeza. Y le mandó un párrafo de descripción del accidente y usted dice, eso es muy útil, esos son datos, pero ¿cómo hago yo para poder aprovechar esa información?
Entonces ahí ya me complejizo. Entonces preguntar es lo más importante. Preguntar es lo más importante de un proceso de innovación o de un proceso del que sea, pero tengo que, para consolidar esos datos, pero tengo que saber qué hacer. Y entonces, bueno, yo empiezo a preparar esos datos. Y entonces el de hombre o mujer, fácil. El de edad, ya no lo divido entre dos, sino lo divido entre grupos etarios, en 5 grupos etarios. Fácil también. Pero empieza a complejizarse. Usted dice, parte del cuerpo afectada. Uy, bueno, ya hay una tabla por allá de 20. Listo, no puedo todavía. ¿Cuál es su EPS? Tanto. Pero usted dice descripción del accidente. Uy, jue madre. Ya no sé cómo prepararlo. Ya se empezó a complejizar. Después paso a procesar esos datos. Entonces ya los meto en una tabla de Excel o en cualquier software del que ya vamos a hablar en un minutico y empiezo a procesarlos. Entonces digo, el jefe me dice cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de 20 años, cuántos de 30, cuántos se accidentan, cuánto me cuesta cada accidente. Bueno, toda esta información. Cuántos días se ausentan, conocía los peligros, está la matriz de peligros. Bueno, toda la información que ustedes tienen en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo empezamos a meter en un Excel para poder hacer normalmente lo que hacemos, tablas dinámicas, filtros y tenemos esa información. Pero yo filtro y hago esas tablas dinámicas para analizar. Y entonces llego yo y le digo, jefe, otra vez lo que les decía, los hombres se accidentan más que las mujeres y se accidentan más los de 20 a 30 años y sobre todo los viernes o los lunes que están en Guayabas, bueno, yo qué sé. Puedo analizar. Y normalmente acá nos quedamos en los procesos de analítica de datos. Entonces le digo, jefe, mire, esto está terrible. Y no pasa nada. Entonces yo digo, no, tenemos que compartir la información, presentársela a mi público objetivo y al final, pues tomar decisiones. Si yo no hago eso, no voy a poder hacer nada. Entonces la analítica de datos, el proceso de analítica de datos es todo este andamiaje, desde conseguir los datos que se hace preguntando hasta tomar decisiones basados en esos datos. Dejar de creer, no, es que mi jefe sabe mucho y él ya me dijo que era por este lado o por este otro lado, sino pues tomar decisiones basados en datos. ¿Listo? Y para eso necesitamos o tenemos varias herramientas de esta analítica de datos. Entonces, para preguntar tenemos focus group, tenemos encuestas, tenemos entrevistas y tenemos algo que usan por toneladas los de nuestras redes sociales y es que le preguntan a usted al principio, ¿usted quiere entregar sus datos? Y uno como quiere entrar a la red social, uno como quiere entrar a la red social, pues dice, sí, acepto entregar mis datos. Y ellos se tapan en plata con mis datos. Entonces, si yo dije, a mí me gusta San Andrés, ¡pum!, me empiezan a bombardear. Y yo le estoy dando los datos. Pero las empresas, digamos que más comunes como las de nosotros, pues normalmente hacen encuestas, hacen preguntas, llenan formatos, pero lo que quiero decirles es que no todo debe ser de selección múltiple, sino pueden haber preguntas abiertas porque la analítica de datos ya nos permite a hacer eso. ¿Listo? Para preparar, ¿qué hacemos? Digamos que el análisis exploratorio, toda esta información nos permite organizar los datos. Entonces yo ya los pongo en algo que para mí sea relativamente fácil de entender o tangible y facilitar los datos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Dígame el número de cédula. Y entonces usted dice 80.1234.123. Y el otro me dijo 80.1234.123. Y uno me puso el punto y el otro no me puso punto. Y el uno me puso coma y el otro no me puso coma. El otro me puso no sé cómo se llama, la comillita arriba en los millones y el otro no. El otro me escribió un espacio. Y todos los que acá hayan trabajado con Excel saben que esa preparación de los datos es una cosa horrorosa, horrorosa, porque, ay, es que yo escribí en letras. Yo le dije, póngame la dirección y él me puso el teléfono y se cruzó y entonces donde decía teléfono puso la dirección. Entonces ya hay herramientas para limpiar esos datos. Después pasamos al proceso de datos, que entonces ya acá hay software, acá hay
acá tenemos a Python, tenemos a R, tenemos otras plataformas para procesar esos datos. Cuando son muy grandes tenemos SQL o otro tipo de datos. Después pasamos a analizar, que usamos los BI o los Business Intelligence, donde podemos tomar esos datos. Después compartimos, ¿cómo los compartimos? A través de reportes, de informes, de software, de plataformas. En el observatorio ustedes van a ver una pantalla o una generación de reportes para que ustedes puedan socializar esos datos. Y al final, la actuación está en los planes de mejoramiento en general. Y se acuerdan que en la charla pasada, hablamos que estaba en la analítica de datos tenemos un triángulo, el triángulo de la estrategia, de la estructura y de la cultura. Acá tenemos unos problemas bien fuertes porque en la estrategia normalmente tenemos problemas en calidad de datos. Lo que les decía, no, pues yo tengo ahí un montón de datos. Por ejemplo, otra cosa que pasa muy a menudo. Llene este formulario, él lo llena a lápiz y se lo escanean y se lo mandan a usted en un PDF. Vaya, saque esos datos. Entonces, la calidad de datos no es muy buena. Y algo que siempre que tenemos que tener en cuenta en la estrategia es la seguridad de los datos. Entonces, usted resulta que, no, pues es que yo le dije mi historia clínica a este señor y yo no sé si él la va a usar de forma correcta o no correcta. Entonces usted dice, uy, bueno, tiene razón. Entonces, estratégicamente, antes de tomar una, una decisión en la analítica de datos, tenemos que garantizar que los datos que estamos consiguiendo son correctos, tienen una buena calidad o se pueden depurar y por otro lado, también garantizar siempre la privacidad y la seguridad de esos datos, ¿cierto? Siempre. ¿Por qué? Porque también, digamos que no tienen que ser datos sensibles, pero también pueden ser datos que la competencia los puede utilizar. Entonces usted dice, no, mire, yo tengo una fábrica de muebles y mi mejor cliente es al costo. Y resulta que la competencia se da cuenta de eso y dice, yo le puedo hacer una mejor oferta al costo y pierde usted su cliente. Entonces, es importante que garanticemos siempre la seguridad y la privacidad de esos datos. Después pasamos a un tema de estructura y entonces hablamos de la infraestructura y recursos. Es otra pregunta que nos hacían en el pretest. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Talento y habilidades. Resulta que, por un lado, nuestra población no conoce esas herramientas. Cuando yo les hablaba acá, perdón, un segundo, regreso. Cuando yo les mostraba acá todos estos iconos, probablemente ustedes no conocían ni la mitad de esos iconos. Entonces ustedes decían, ¿qué está pasando? Pues tenemos que prepararnos. Nuestro talento humano y nuestras habilidades no están preparadas para hacer analítica de datos. A duras penas, y conozco muchas organizaciones que ni siquiera pueden manejar Excel, que todavía las tablas las manejan en Word o tienen la calculadora al lado y solo usan el computador para que el resultado que les den la calculadora lo pongan. Que yo les digo, ¿cuál es el promedio de edad de mis trabajadores? Espéreme, jefe, no se meta todo en una calculadora y lo ponen. No saben sacar un promedio, no saben hacer una tabla dinámica en Excel. Entonces, el talento es reducido, tenemos que fortalecerlo en nuestras organizaciones y por otro lado la infraestructura. Entonces usted dice, no, es que necesito un Excel y tengo un Excel de 400.000 datos, pero todavía funciona, no sé qué. Y usted le da enter y el pobre computador ahí, la máquina se está acabando. Entonces usted dice, jefe, pues es que el computador que usted me puso, pues no da para más. ¿Qué quiere que haga yo? Entonces, la infraestructura y los recursos es uno de los problemas fundamentales. Y algo en lo que nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo tenemos que trabajar es en la cultura. Y este es un tema súper complicado porque entonces resulta que yo llego y les digo, no, mire, compré supercomputadores, tengo todo esto preparado, les tengo el software, les tengo todo, los voy a capacitar, les pagas los cursos de Python, de Analytics, bueno, de toda la información.
y llega el trabajador que dice, no, yo toda la vida lo he hecho acá a mano y no sé qué. Yo tenía un compañero que llegaba a la reunión y sacaba una hojita del bolsillo y la desdoblaba. Mire, los indicadores, tuvimos tantas empresas afiliadas, pero ¿cómo así? Hacer ese cambio cultural, esa adopción de las tecnologías y de la forma de tomar decisiones basados en analítica de datos es un tema muy complicado. ¿Listo? Entonces, resumamos un poquito. Los principales desafíos, igual que la vez pasada en las características de los datos, los principales desafíos están en el mismo triángulo, que es estrategia, estructura y cultura, y está en la calidad y la seguridad de mis datos, en la infraestructura y el talento humano de mi gente y en la adopción de esos cambios culturales. Pero, pues, obviamente nosotros ya tenemos esta información y la ponemos a disposición de ustedes para que ustedes hagan una analítica de datos mucho más sencilla. Si yo le digo a una organización, probablemente hay muchas organizaciones pequeñas en la audiencia, y les dice, no, tiene que comprarse software o tiene que contratar un ingeniero que conozca Python. Y usted dice, pero ¿qué diablos es Python? Yo no sé nada de programación, yo soy una panadería, quiero tomar decisiones basadas en datos, pero usted me está poniendo unos temas muy complicados, por lo menos en seguridad y salud del trabajo, que no están en mi capacidad. Digamos que Positiva ha desarrollado cosas para que les quede mucho más fácil tomar esas decisiones a ustedes. Entonces resulta que son una empresa que quiere de conocer los accidentes de trabajo. Quiero saber cómo estoy yo. Entonces, usted entra a lista, que ya seguramente muchos entran a lista, entra a lista y conoce los datos de sus trabajadores afiliados, de los accidentes que ha tenido, de la parte del cuerpo afectada, de la severidad del accidente, dónde se lesionó, puede comparar toda esa información. Entonces yo ya le estoy ayudando a describir sus accidentes. Todo lo de seguridad y salud en el trabajo, usted lo encuentra en alista.go.co, entra, pide usuario, normal, entra y hay una pestañita que dice observatorio. Cuando usted le da clic a observatorio, ya tiene toda esa información en unos tableros, que era lo que les decía, un Business Intelligence, que creo que es la próxima charla, donde usted va a poder hacer esa analítica descriptiva. Pero como además lo tenemos a través del tiempo, y usted dice, no, mire, descriptivo en tiempo real. Hoy tengo tantos afiliados. Pero usted puede decir, no, mire, es que antes tenía 1000, hoy 500, la próxima vez semana 200. Entonces usted ya puede encontrar las causas porque usted conoce su empresa. Pero además yo le voy a ayudar a predecir los accidentes. Entonces, el observatorio ya le va a decir a usted, mire, en 2024 los accidentes que usted va a tener son 10 y se van a romper la cabeza y otros 5 se van a romper las piernas. Estoy inventando. 8 van a ser leves, 2 van a ser graves y 1 va a ser mortal. De tal manera que usted, al poderle predecir lo que va a pasar, usted efectivamente tome decisiones. Imagínense que yo le digo a Cerías Paz del Río, la próxima semana una mina se va a explotar. Usted no va a decir, ah, bueno, esperemos que se explote. Usted va a decir, vamos a controlar las atmósferas peligrosas, vamos a validar el sostenimiento, vamos a garantizar que se mida siempre la ventilación, vamos a mejorar de tal manera que eso que yo estoy prediciendo, pues no pase. Y por último, nosotros tenemos un algoritmo de prescripción, entonces ustedes van a llegar a que lo mejor en promoción y prevención para poder gestionar un siniestro es tomar ciertas acciones. Entonces yo les puedo decir, listo, las acciones que yo estoy tomando, resulta que los accidentes se vuelven graves porque mis brigadistas no están preparados para atender. Entonces es una luxación, una luxación porque las chicas, voy a inventar, andan en tacones. Entonces a la hora de ir al almuerzo, yo tengo un piso que es muy rugoso
luxación de cuello de pie. Perfecto. Esos son los datos. Pero además yo le estoy diciendo, mire, lo que pasa es que usted tiene que, primero, cambiar el piso. Segundo, entrenar mejor a sus brigadistas porque una luxación que puede ser débil, ellos lo están manejando mal y un accidente que de incapacidad dada 1 o 2 días, sus accidentes se están yendo a 15, 20 días. Entonces yo ya estoy prescribiendo lo que puede pasar y que ustedes tomen acciones en temas de promoción y prevención. Entonces vaya al curso que tiene Positiva Educa los martes para la brigada. Eso es poder prescribir lo que estamos haciendo. Entonces, ya el observatorio tiene las 4 tipos de analítica para que ustedes puedan efectivamente tomar esas decisiones. ¿Y qué tiene? Entonces, vamos a hacer un análisis de qué tiene el observatorio. Entonces, lo que les decía, ustedes primero van a encontrar un dashboard donde van a presentar todos los accidentes de trabajo de su empresa y se van a poder comparar con empresas similares. Entonces resulta que está el panadero y dice, oiga, mis panaderos, la panadería, perdón, mis panaderos se accidentan por quemadura, que es un accidente grave, se accidentan una vez a la semana. Yo tengo 4 accidentes al mes, pero el año pasado tenía 8. Yo estoy es muy bien, he ido mejorando y el de seguridad y salud en el trabajo de la empresa le dice, tranquilo, señor gerente, nosotros hemos mejorado muchísimo porque el año pasado teníamos 8, pero este año tenemos 4. Y entonces él dice, ay, qué buen trabajador de seguridad y salud en el trabajo he contratado, mis panaderos han mejorado, todo esto está maravilloso. Pero cuando usted va al dashboard y dice comparémonos con otras panaderías a ver cómo estamos, y resulta que las otras panaderías solo tienen un accidente al mes, ¿es verdad que esta panadería es una maravilla? Les pregunto, ustedes van a decir, no, pues realmente comparado con el otro sector, con el resto de panaderías, mi panadería está muy mal en seguridad y salud en el trabajo. Las otras se accidentan una vez al mes y yo me estoy accidentando una vez a la semana. Eso lo pueden hacer ustedes. Ustedes van a ver todas las panaderías de Colombia. Van a poder ver todas las panaderías afiliadas a Positiva y van a mirar la tasa y van a decir, no, mire, las otras se accidentan más o se accidentan menos y entonces yo sí estoy jodido. Lo que ustedes digan. Van a poder decir, bueno, yo no me quiero comparar con panaderías, sino quiero, porque es que ahí están poniendo panaderías gigantes y yo soy una panadería chiquita. Pues bueno, pueden mirar con empresas pequeñas también, con las pymes. O ustedes quieren por clase de riesgo, ¿no? Es que yo no sé con qué compararme. Pues miremos todo el riesgo 2, todas las de riesgo 3, todas las de riesgo 5. Y ustedes van a poder tomar decisiones. Acuérdense que el objetivo del observatorio es que ustedes tomen decisiones basadas en todos estos datos. Adicional a esto, ustedes van a encontrar un botón que dice PDF y en lo de PDF van a poder descargar unos reportes y entonces esos reportes les van a contar a ustedes cómo van las cosas. Entonces ustedes van a decir, mire, el sector, el análisis, su empresa en un PDF bonito, organizado, lo muestran para que su cliente, para que su jefe esté con un clic con toda la información de accidentalidad. Entonces ustedes van a tener unos reportes, unos análisis estratégicos donde les analizan toda la siniestralidad, toda la accidentalidad y ustedes van a, como líderes de seguridad y salud en el trabajo, más que gastar tiempo en Excel, más que gastar tiempo en el ausentismo, van a gastar tiempo analizando, pensando, tomando decisiones para que efectivamente esos accidentes no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes dicen, no, yo sé que la mayoría, esos son dolores de hombro. Sigamos haciendo pausas activas. Y resulta que sus accidentes, después de hacer un análisis basados en datos, no son desórdenes musculoesqueléticos, sino riesgo psicosocial, qué sé yo, o problemas de riesgo público. Esos temas son ustedes los que tienen que controlarlo.
Yo como Positiva les estoy dando la mayor cantidad de información para que ustedes realmente gasten tiempo tomando decisiones, levantando control. Y como les decía, nosotros hemos desarrollado un sistema de recomendación que lo publicamos en esta revista que se llama Healthcare Analytics. Esta revista es una revista muy famosa en salud y que nos gasta, que dijo más bien, que nos aprobó que este sistema de recomendación era novedoso y nos dejó publicar un artículo en eso. Ustedes se van a beneficiar porque vamos a recomendarles las mejores acciones, como les digo, ya sea en acciones educativas u otro tipo de acciones, las mejores acciones para que ustedes efectivamente mejoren en, o les recomendamos, esto es como Waze, yo les recomiendo la mejor ruta para ir de un punto A a un punto B. Usted puede tomar la decisión que quiera y decir, nada, yo no le creo a Waze, voy a coger por otro camino, está perfecto, pero nosotros les estamos recomendando cuáles son las mejores actividades que puede hacer de promoción y prevención en este sistema de recomendación. ¿Listo? Entonces, recapitulando un poco, voy a hacer el cierre, que nos quedan 2 minuticos, y es la analítica de datos es un proceso complejo para descubrir datos, comunicar, interpretar patrones y al final tomar decisiones. ¿Qué aplicaciones tenemos? Entonces, esto fue una pregunta, procesamiento del lenguaje natural. Entonces, yo voy a poder coger todos los datos del accidente de trabajo que yo les decía la descripción y yo puedo meterlo en el procesamiento del lenguaje natural. Probablemente ustedes han oído ChatGPT. Esto es analítica de datos, sino que de datos tipo texto. Entonces, una aplicación de esa analítica de datos está el procesamiento del lenguaje natural, pregunta de examen, que tenemos 4 tipos de analítica de datos: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva, que tenemos que partir de conocer los datos, preguntar los datos para tomar decisiones en los datos. Que hay muchos software y hay muchas plataformas que nos ayudan a preparar, procesar, analizar y compartir esos datos, que las principales restricciones están en la calidad de datos, en la estrategia, en la seguridad de los datos, en la estructura, está en la infraestructura, tanto tecnológica como de talento humano, y en la cultura, sobre todo en la transformación de cambios. Y que Positiva tiene el Observatorio de Riesgos Laborales para que ustedes realmente no tengan que trabajar tanto gastando tiempo Excel, sino pues que esa información ya la tienen a la mano, simplemente entrando a la plataforma. Entonces, voy a responder unas preguntas. Espérenme un segundo. Me preguntan acá, ¿hasta dónde puedo yo usar los datos según la protección de datos personales? Perfecta pregunta, maravillosa. Digamos que los datos que están restringidos, tú los tienes, tú los puedes usar únicamente si eres personal de salud, como historia clínica, si eres psicólogo únicamente, por ejemplo, las baterías de riesgo psicosocial solamente la pueden utilizar los, los, los psicólogos, que valga la redundancia, pero los datos en general tuyos los puedes usar todo lo que quieras. Tú puedes hacer un procesamiento de datos y normalmente lo que se hace para evitar este tipo de temas es que no vas a decir Salina Avellaneda se ausenta 200 veces al día, bueno, yo qué sé, sino que dices, hablas de estadísticos, entonces tal grupo etario de tal IPS, de tal, tiene tal característica. Entonces, todo lo metes en datos estadísticos para evitar problemas de datos. También tienes que garantizar, si vas a usar datos sensibles, tener un consentimiento informado. Entonces, probablemente ustedes han visto que en Instagram al principio le dice términos y condiciones. ¿Usted te acepta que todos los videos que usted suba a TikTok los analicen? Entonces, en general, lo que es temas de salud, únicamente los médicos y las IPS, igual los de psicosocial, los de accidentalidad, pues las personas encargadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo las pueden utilizar,
Y en general, siempre que hagas reportes, dashboards, presentaciones, bueno, todo lo que quieras hacer, hacerlo con datos estadísticos pues para evitar cualquier tipo de problema con eso. De esta manera, estar un poquito tranquilo con la información que tú das. Y pues, en la medida de lo posible, siempre pedir un consentimiento informado. Hay más preguntas, pero no los puedo leer. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir contra? Denme un segundo, por favor. ¿Qué puedo hacer? ¿O cuál es el procedimiento que debo seguir contra una empresa u organización de la cual me percaté que hice un mal uso de los datos? Eh, la empresa está obligada a hacer una política de datos y este tipo de casos se pueden reportar ya sea al Ministerio de TIC que tiene en su plataforma o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Normalmente, digamos que se usan para publicidad. Entonces tú puedes, por ejemplo, a mí me llega Netflix, no sé qué, publicidad, contratar tal, quieres contratar, no sé qué. Uno puede decir, ¿cómo usted consiguió mi número de teléfono? Ahorita que vienen las campañas políticas, usted puede decir, venga, ¿usted quién le dio mis datos? ¿Por qué tiene usted mi número de WhatsApp para darme información? Y le tienen que decir cuál es su fuente. Y en caso de que tú no hayas autorizado, pues decir, por un lado, que te saquen de la base de datos y por otro lado, pues demandarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no leemos los términos y condiciones. Entonces uno dice, venga, ¿por qué los de Claro me están mandando publicidad? Ah, porque cuando yo me afilié decía, quiere que no sé qué, y usted tenía un chulito ahí marcado y no lo pudo ver o no lo dejó ver o lo ignoraste y entonces uno dice, llegan ellos a la demanda y dicen, mire que él me autorizó, bueno, tú ya dices, está bien, lo autoricé, no puedo hacer nada, pero por favor sáqueme o los usó mal o lo que sea. Listo. María Angélica Restrepo me dice Power BI y Tableau son otras herramientas para analizar datos y visualizarlos. Maravilloso. Power BI está muy, muy de moda. Lo que pasa es que pues es licenciado, es de Microsoft y muchas veces las licencias que nosotros tenemos no son lo suficientemente fuertes. Hay software libre para hacer eso, o sea, que no toque pagarlo, pero pues se exige probablemente más conocimientos de los usuarios. Geoffrey nos pregunta, hay información que es pública y otra que es reservada. ¿Cómo se pueden procesar los datos? Digamos que esos datos, desde que tú los tengas y los tengas con permiso, los procesas exactamente igual que cualquier otro dato. Entonces, por ejemplo, el número de teléfono de alguien o el correo electrónico es información reservada. Tú no la puedes estar divulgando para todo el mundo, no puedes poner una página web donde diga el correo de Salín es tal. Eso no se puede hacer. Pero si tú, no sé, porque en tu empresa tú preguntaste, por favor, dígame cuál es su correo y lo tienes, tú lo puedes tabular como cualquier otro dato y no hay ningún problema desde que el dueño del dato te haya dado permiso. Marta Lucía León ya le había contestado. Listo, Wilmer. Estas son todas las preguntas que nos hicieron. Eh, Muchas gracias y creo que podemos pasar otra vez a, al evaluémonos. Claro que sí, ingeniero Avellaneda, muchísimas gracias por tu información. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. ¿Cuál es una aplicación común de la analítica de datos? A. El procesamiento del lenguaje natural. B. La gestión de inventarios. C. La comunicación interna en la empresa. D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final.
Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, el procesamiento del lenguaje natural, un 41%. B, la gestión de inventarios, un 17%. C, la comunicación interna en la empresa, un 25%. D, ninguna de las anteriores, un 17% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, Wilmer, efectivamente mejoramos, pasamos de un 32%, la respuesta correcta era procesamiento del lenguaje natural, pasamos de un 32 a un 41. Creo que todavía hay dudas y tal vez fue un error mío, y es que dije que la analítica de datos en general sirve para todos. Entonces yo puedo hacer analítica de datos para control de inventarios y todas las otras opciones, es verdad. Entonces yo creo que igual los que dijeron las otras dos podrían estar en lo correcto. Entonces igual mejoramos. Lo que yo tenía como respuesta correcta era procesamiento del lenguaje natural, pero podemos dar por válidas las otras. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué tipo de informes se pueden generar utilizando la analítica de datos en el Observatorio de Riesgos Laborales? A, informes financieros. B, informes de clima laboral. C, informes de accidentalidad. D, ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, informes financieros, un 3%. B, informes de clima laboral, un 11%. C, informes de accidentalidad, un 81%. D, ninguna de las anteriores, un 5% de respuesta, ingeniero. Bueno, en esta también mejoramos bastante, pasamos del 65% al 81%. El Observatorio de Riesgos Laborales de Positiva, que está disponible para todas las empresas afiliadas sin importar tamaño, eh, presenta informes de accidentalidad, eh, tanto del sector como de la misma empresa o tamaño. Entonces la respuesta correcta es informes de accidentalidad. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Cuál es un desafío común en la analítica de datos? A, falta de recursos humanos. B, acceso ilimitado a los datos. C, falta de herramientas de visualización. D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, falta de recursos humanos, un 14%. B, acceso ilimitado a los datos, un 56%. C, falta de herramientas de visualización, un 28%. D, ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nuestra última pregunta? No, pues en esta mejoramos, pero nos fue mal. Y ahí sí cayeron en una cascarita que decía acceso ilimitado a la información. Si tuviéramos acceso ilimitado a la información, no tendríamos un problema, eso sería un beneficio. Y como las personas que participaron en el chat, lo que tenemos es una restricción de los datos. Entonces, el problema de la analítica de datos no está en el acceso ilimitado, sino en el acceso limitado. Entonces cayeron en la cascarita de la palabra. La respuesta correcta era falta de recursos. Como yo les decía, tenemos muchos problemas tanto en talento humano como en recursos tecnológicos. Entonces la respuesta correcta era la A. Igual mejoramos, pasamos de un 8% a un 14%. Will. Bueno, ingeniero Avellaneda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos entonces en nuestro próximo evento web. Igualmente a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co,
donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.